y vean pues porque yo hoy les quiero chismosear lo que se vivió en las diferentes salas, mejor dicho, acompáñenme que les voy a mostrar un poquitico. Les muestro un poquito de lo que se vivió en la sala 1, acompáñenme. También para aprender de todo cuando se presentas. Y acompáñenme a ver un poco acerca de la sala 2. Vamos. Vamos para la sala 3. Y por aquí nos encontramos en la sala 4, donde se está tocando un tema súper importante, que es la ética y el humanismo en las organizaciones. Vamos a ver, acompáñenme. Y por aquí te doy la bienvenida al salón número 5 y uno de mis favoritos porque aquí combinamos esa técnica entre las experiencias con realidad aumentada, también la ruta de las emociones y diferentes expertos, incluso algunos simuladores. Y esta es una invitación muy especial a que ustedes no se pierdan estos congresos para que fusionemos esa educación entre lo didáctico y lo académico. Nos vemos en los siguientes lugares y en las siguientes ciudades. Chao. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Sandra Alfonso y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros en el Sector Construcción, con la temática titulada Sesión 6, Programa de Gestión del Riesgo para el Sector Construcción. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestros expertos, la ingeniera Erika Lisset Serrano, ingeniera ambiental especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. También le damos la bienvenida a nuestro ingeniero Julio Ricardo Patarroyo, ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de gerencia y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo OSHA y NIOSH. Ingenieros, muy buenos días, es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros y bienvenidos. Hola, buenos días para todos. Qué rico saludarlos en esta mañana. Me disculpo de antemano, no los voy a poder acompañar. Estoy en una comisión de un proyecto en Pueblo Rico, Risaralda, pero sin embargo los dejo en la compañía del ingeniero Julio. Julio, gracias por salvarme otra vez. Muchas gracias a todos por asistir. Ya somos 72 asistentes. Bienvenidos sean a esta conferencia tan interesante que vamos a ejecutar el día de hoy. Los quise saludar pues para decirles que los extraño mucho, que no nos hemos conectado hace algunos días, pero bueno, estoy trabajando por acá juiciosa para traerles más experiencias y más proyectos en nuestras conferencias. Muchas gracias a todos por conectarnos y bueno, nos vemos la próxima semana que tenemos también conferencias con Positiva Compañía de Seguros. Gracias, Julito. Un abrazo para todos. Feliz día. Igualmente, ingeniera, muchas gracias a usted por la confianza que me brinde y la oportunidad de tener contacto con esta comunidad tan importante, tan especial, con tanto por aprender y con tanto para poder compartir el conocimiento y en especial hoy en este tema de la gestión del riesgo en el sector de la construcción. La sexta estación, la sexta parada, como muy bien lo dijo Sandra, estamos llegando ya a la recta final de este año 2025 y por lo tanto también a los temas que la ingeniera ha diseñado para ustedes. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ir al sondeo inicial. Sandra, ayúdame con el sondeo, por favor. Sandra. Ya, sí, señor.
Iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizaremos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido. Comencemos con la primera pregunta. Según el marco legal de seguridad y salud en el trabajo, ¿quién debe firmar un programa de gestión de riesgo? A, abogado. B, responsable de la gestión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. C, no se define. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Perfecto, estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. Según el marco legal del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿quién debe firmar un programa de gestión del riesgo? A, abogado con el 0%, B, responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 88%, C, no se define con el 12%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Según el marco legal del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿es obligatorio formular un programa de gestión del riesgo del sector construcción? A, verdadero. B, falso. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. Según el marco legal del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿es obligatorio formular un programa de gestión del riesgo en el sector construcción? A, verdadero con el 95%, B, falso con el 5%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. El decreto 1072 del 2015 define que se debe priorizar actividades de alto riesgo. Decreto 2090 dentro de la matriz de peligros. A, verdadero. B, falso. C, no se define. Vamos a darles unos segundos y conoceremos los resultados. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. El decreto 1072 del 2015 define que se debe priorizar actividades de alto riesgo dentro de la matriz de peligros. A, verdadero 80%, B, falso 5%, C, no se define 15%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro ingeniero Julio Ricardo Patarroyo. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Bueno, como nos explicaba Sandra al comienzo, el sondeo nos sirve para saber con qué conocimiento llegan los participantes antes de la acción educativa. Y también al final, que volvemos a hacer las mismas preguntas ya con la retroalimentación de las respuestas correctas, pues nos ayudan a identificar con qué conocimientos salieran y esa variación dentro de los porcentajes de acierto o desacierto. Pero igualmente, pues también nos ayuda de acuerdo a estos objetivos que vamos a enunciar, que son los temas en los cuales vamos a profundizar en la acción educativa, pues donde hay un conocimiento sólido, donde los conceptos están totalmente claros y seguramente allí pues no nos vamos a detener mucho, y en aquellos donde el conocimiento no está muy claro, pues ahí tratamos de ir un poco más lento. En este caso particular, pues digamos que todas las respuestas estuvieron aceptadas, estuvieron por encima del 80%, incluso la primera, donde nos pregunta que según el marco legal de seguridad y salud en el trabajo, ¿quién debe firmar el sistema, el programa de gestión del riesgo? El 88% indicaron que el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Aquí de pronto, para hacer una claridad, no estamos hablando de quién debe firmar o respaldar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino un programa de gestión del riesgo que debe ir dentro de la gestión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en realidad allí, para irnos adelantando, y en el primer objetivo donde dice validar la normatividad vigente frente al programa de gestión del riesgos en el sector de construcción, pues esperamos que esta normatividad quede clara, lo que nos dice y lo que nos indica la norma sobre la gestión del riesgo en las empresas y sobre la obligatoriedad de firma, porque en realidad no se indica en la norma que la gestión del riesgo o los programas que hagamos dentro de un sistema de gestión
deban igualmente ir firmados. Allí de pronto la respuesta correcta es no se define. En realidad la norma colombiana no define si los programas de gestión que se hacen dentro de los sistemas de gestión igualmente deban ir con algún tipo de firma o respaldo. Entonces, muy importante para tener claridad sobre este aspecto. Segundo objetivo planteado, vamos a definir criterios prácticos para elaborar un programa de gestión del riesgo en el sector construcción. Uno puede basarse como criterio práctico a partir de la matriz legal, es decir, qué es lo que me obliga, cuáles son los elementos, los normativos que me obligan a hacer prevención y control dentro del sector de la construcción, o también de pronto, y van a ser una serie de normas, artículos, numerales, parágrafos, títulos, etcétera, en las leyes, decretos, resoluciones, circulares, bastante extenso. Entonces, de pronto es un poco más práctico, así como lo dice este objetivo, más práctico hacerlo a través de la matriz de peligros y riesgos. Allí se hace la identificación, vamos a irlo revisando más adelante, y a partir de allí, pues, cómo podemos estructurar ese programa de gestión, y de allí nos desprendemos para el tercer objetivo en la mañana de hoy, que es definir esos criterios prácticos para implementar un programa de gestión de riesgos en nuestro sector, aquí en el sector de la construcción. Bueno, adicionalmente, y antes de entrar ya en materia, les recuerdo que el cuadro de preguntas está abierto, no solamente para las preguntas que ustedes consideren necesarias, también para las inquietudes, las reflexiones, los comentarios, las dudas. Siempre lo digo en este punto, no es una acción, es una acción educativa, no es un espacio para el debate o la argumentación de conceptos, pero pues no estamos cerrados a eso. Precisamente así nos gusta complementar el conocimiento a través de las observaciones, inquietudes que ustedes tengan, y si no están de acuerdo con alguno de esos conceptos planteados, pues bienvenidas son las observaciones, que la idea es poder a través de estas acciones educativas construir conocimiento entre todos y estar, como lo desea siempre su ARL Positiva, estar cerca de ustedes y escuchar lo que ustedes tienen que decir. Bueno, ¿qué vamos a empezar hablando sobre los programas de gestión del riesgo para el sector de la construcción? Necesariamente tenemos que hacer una referencia al decreto 1072 del 2015, decreto que nos estableció, nos unificó toda la normativa, todos los decretos relacionados con los riesgos laborales en el país, los decretos que habían hasta esa fecha, y dentro de ellos pues se incluyó el decreto 1443 del 2014, que me estableció los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estos sistemas de gestión, este decreto 1443 quedó en el libro 6 de este decreto. Entonces, de ahí en el libro 6 se desprenden todos los artículos relacionados con la gestión de seguridad la seguridad y salud en el trabajo, y por supuesto con la gestión del riesgo. Pero vamos a ir punto por punto, no todos los artículos del decreto, pero sí aquellos que tienen que ver con la gestión del riesgo. Primero tenemos que mencionar el artículo 7 de ese libro 6, es decir, en general el artículo sería el 22467, donde nos habla sobre los objetivos de una política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué es importante partir de la política? Porque la política es el origen de todo proceso de gestión. Todo sistema de gestión debe partir de una política. Antes de establecer unos objetivos, antes de revisar unos recursos, antes de hacer un diagnóstico, hay que establecer una política, porque de la política se desprenden todos los demás elementos. De la política se desprenden los objetivos, a partir de los objetivos determinamos los recursos necesarios, determinamos qué diagnóstico se debe seguir y todo lo que hace ese ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, la política que nos sirve de base para la planeación tiene unos objetivos en seguridad y salud en el trabajo. Y el artículo 7 de ese libro 6 nos dice, debe incluir al menos los aspectos de identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. La política tiene unos objetivos adicionales, tiene unos objetivos más amplios,
Pero en cuanto a gestión del riesgo, nos interesa identificar este elemento. Nos interesa recordar que toda política debe incluir al menos esos aspectos de la necesidad de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, que es la base de la gestión del riesgo en el sector de la construcción, bueno, y en todos los sectores, porque recordemos que esta norma es transversal a todos los sectores. Aquí vamos a enfocar y aterrizar estos conceptos a la construcción. Más adelante, en el artículo 8 de este libro 6 de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el decreto único reglamentario nos dice en el numeral 6 del artículo 8 del 22468 y en el numeral 9 la obligación o obligaciones muy puntuales para el empleador. Nos dice en el numeral 6, vea, gestión de peligros y riesgos. Se debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros que prevengan daños en la salud de los trabajadores y o contratistas en los equipos e instalaciones. Es decir, que la administración de peligros y riesgos o los peligros y riesgos en una organización, en una obra, en un proyecto de obra, en un proyecto de construcción, se deben abordar desde el punto de vista administrativo, gestionando los peligros y riesgos. ¿Cómo? Adoptando unas disposiciones para desarrollar las medidas de identificación de peligros para, entre otras cosas, prevenir daños a la salud de los trabajadores. Es decir, que es ser un proceso planeado, un proceso a partir de la administración de los recursos con que se cuenten, de recursos físicos, de recursos técnicos, de recursos económicos, de recursos humanos, para poder identificar los peligros y llevarlos hacia el control a través de disposiciones efectivas, es decir, de un proceso sistemático. A eso se refiere la gestión de peligros y riesgos y es una obligación que tiene el empleador. Entonces, si nos preguntamos, vea, según el marco legal de seguridad y salud en el trabajo, es obligatorio formular un programa de gestión en el sector de la construcción. En mi concepto, la respuesta es sí, porque aquí en la obligación del empleador nos está diciendo hay que hacer gestión de peligros y riesgos adoptando disposiciones efectivas. Cuando hablamos de gestión, estamos hablando de un proceso administrativo que requiere un diagnóstico, un proceso administrativo que requiere una identificación de necesidades, una evaluación de necesidades, unas acciones sobre esas necesidades y una forma de medir esas acciones, la efectividad de esas acciones. Y eso se logra a través de un programa. Entonces, pueda que taxativamente, literalmente, no diga la norma, es obligación del empleador establecer un programa de gestión del riesgo, no lo dice literalmente, pero sí nos dice que para la gestión de los peligros y riesgos se deben adoptar disposiciones efectivas para desarrollar esas medidas que nos permitan identificar los peligros y prevenir los daños generados por esos peligros. Entonces, ahí puede haber una puerta muy abierta para el debate, para argumentar de un lado o de otro si la gestión se hace a través de programas o cuáles son las otras disposiciones efectivas. En nuestro concepto, pues se debe adoptar a través de programas administrativos de gestión del riesgo. Otra obligación en el numeral 9, que es relacionada, porque pues hay una serie de obligaciones, pero relacionada con la gestión del riesgo, nos dice que el empleador debe garantizar la capacitación de los trabajadores en la identificación de peligros dentro de la jornada laboral de trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación de servicios de contratistas. Es decir, que sin importar el modelo de contratación, el tipo o clase de trabajador que exista en la organización, si es un trabajador directo que se denomina o lo denomina normalmente por nómina, o es un tercero, un contratista o un subcontratista, igual se debe garantizar que esa capacitación relacionada con la identificación de peligros llegue a todos los niveles. Unos conceptos igualmente muy importantes para resaltar están en la parte de definiciones, en el numeral 2, sobre qué es peligro y qué es riesgo. El peligro se define como la fuente, situación o acto con potencial de causar daño
en la salud de los trabajadores, en los equipos, en las instalaciones. Entonces, esa fuente, situación o acto es una condición, es una circunstancia, es una acción que se realiza en un momento dado y que tiene esa capacidad, tiene ese potencial de causar daño a la salud, a la integridad de los trabajadores o también daños a los recursos de la empresa. Eso es peligro. Y cuando hablamos de cuando hablamos de riesgo, riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones y eventos peligrosos con la severidad. El riesgo ya es una calificación de esa condición de peligro. El riesgo significa que ese peligro ha estado en contacto con un individuo y ya se puede evaluar qué probabilidad existe de que haya un daño y la severidad de los daños en qué magnitud puede haber. Y esto se hace a través de modelos matemáticos donde el riesgo se determina por una combinación de factores, normalmente se multiplican, por eso hablo de factores, entre probabilidad de que ocurra un evento con esa condición de peligro y la severidad la severidad de las consecuencias que sean generadas en ese evento. ¿Qué más nos dice el decreto 1072 en el numeral 15 del libro 6 del sistema de gestión? Nos dice que el empleador o contratante nos habla específicamente qué debe hacer el contratante para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Y nos dice que ese empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance a todos los procesos, que tenga una cobertura a todos los procesos y actividades, tanto rutinarias como no rutinarias. Así se haga una actividad esporádicamente, así se haga una vez al año, se haga una vez cada 2 años o cada 5 años, esa metodología de identificación de peligros, de evaluación y valoración de esos riesgos, debe aplicarse incluso para esas actividades, para esos procesos que se realizan cíclicamente o que se realizan permanentemente, ya sea dentro de las instalaciones de la compañía o porque las personas tienen que desplazarse hacer su misión en otras áreas fuera de la sede principal, que tengan cubrimiento a máquinas, a equipos, a todos los centros de trabajo, a todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación o vinculación, y que esa metodología debe permitir identificar los peligros y evaluar los riesgos. Esto se hace con un fin y con un propósito específico y es priorizarlos para poder intervenir, para poder hacer los controles necesarios realizando mediciones ambientales cuando se requiera. Y aquí hay varios aspectos que se deben destacar. Uno, que al hacer esa combinación, como veíamos acá, de riesgo, probabilidad por severidad, pues hay algunos que dentro de ese inventario de condiciones de peligros y ese inventario de situaciones de riesgo, me van a dar con una probabilidad alta y con una severidad alta. Y dentro de esa escala de medición, que empiezo desde seguramente un valor mínimo hasta un valor máximo, pues va a haber una porción de valores máximos donde toda la medición va a ser determinada como alto riesgo. Es decir, va a haber unos riesgos que van a ser bajos, van a haber otros que van a ser moderados, van a haber otros que son altos y seguramente van a haber otro grupo que son muy altos. Pues ahí empezamos a hablar de tareas de alto riesgo cuando hacemos esa valoración. Y ya vamos a decir por qué hay esa denominación de tareas. Y pues si son de alto riesgo, cuando hablo aquí de que pueda priorizarlos, es que al priorizar, es decir, que es muy alto, alto, moderado, bajo, ahí estoy haciendo una priorización. Pero también hay otras formas de priorizar y otras formas como me lo determina el mismo decreto 1072, donde me dice, vea, todo lo que tenga que ver con las actividades, no estoy hablando de tareas, actividades que están relacionadas en el decreto 2090 deben ser consideradas como actividades de alto riesgo. Actividades que se hacen también dentro de esa actividad que se llama construcción. Ya vamos a tratar de ir hilando. Yo sé que la ingeniera ha explicado mucho este tema de las tareas de alto riesgo, las actividades de alto riesgo, las tareas críticas y la diferencia entre ellas y las actividades económicas de alto riesgo, que es otra que viene también como a estar relacionada ahí, pero ahí vamos a ir
aclarando estos aspectos. Dejemos esto en pausa por lo pronto, ahí como lo de la priorización y lo que tiene que ver con alto riesgo, y ahorita lo volvemos a retomar. Bueno, recuerden, por favor, que está abierto también el cuadro de preguntas para que si tienen inquietudes, les reitero, ahí tienen la posibilidad de escribirlas. Bueno, parágrafos del tema de la identificación de peligro y riesgos. La identificación de peligro y evaluación de los riesgos debe ser desarrollada por el empleador o contratante con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa, quienes están en responsabilidad de atender o de identificar peligros, evaluar y valorar riesgos, es decir, de hacer una matriz de peligro y riesgos, todos los niveles de la empresa, todos los trabajadores, todos los supervisores, todo el nivel de jefaturas, de direcciones, de coordinaciones, deben estar con su respectiva responsabilidad para determinar, seguramente no van a hacer ese levantamiento de información, porque pues finalmente esa responsabilidad va a recaer en una persona o equipo de personas, pero sí deben tener la disposición de evidenciar las condiciones de peligro o riesgo en sus áreas de trabajo. Debe ser documentada y actualizada como mínimo una vez al año, pero la norma dice mínimo una vez al año, es decir, mínimo una vez al año hay que hacer una revisión para ver si hay situaciones que han cambiado, pero cada vez que ocurra un accidente mortal, un evento catastrófico en la empresa, cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, en desarrollos tecnológicos, en máquinas, equipos, pues hay necesidad de hacer esa revisión y actualización de la matriz de peligros. Igualmente, si por motivo de la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante necesita utilizar unas metodologías adicionales, debe realizarlo, debe hacerlo, debe aplicarlo para poder complementar la evaluación de riesgos. Por ejemplo, hay la metodología que normalmente conocemos, la que más utilizamos y que vamos a mencionar ahora más adelante, es la GTC 45, una metodología que me habla de proceso, actividad y tarea, y de ahí en adelante cuáles son las condiciones de peligro y riesgo, y me da una clasificación que también vamos a revisar muy rápidamente, el cuadro de físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, de seguridad, etcétera, y de una manera muy práctica me permite hacer esa priorización. Pero hay algunas empresas que de pronto necesitan hacer una identificación y evaluación de peligros sobre la carga combustible de la organización, o si es una empresa química, sobre la naturaleza y la peligrosidad de sus diferentes elementos químicos que en diferentes áreas se está procesando. Entonces, aquí requiere de pronto complementar la evaluación de riesgos con otras metodologías, o hacer un estudio de riesgos ergonómicos o riesgos biomecánicos especializados, o de hecho, como la que más conocemos, la de la batería de riesgo psicosocial, que son metodologías adicionales donde la GTC 45 me puede hacer una evaluación del riesgo psicosocial, pero una evaluación muy superficial para este tipo de riesgo. Seguramente para otro tipo de riesgo, como el mecánico, como el higiénico, pues puede ser muy práctica, pero para otro tipo de peligro y riesgos como psicosociales, ergonómicos, de riesgo químico, de carga combustible, de tecnológico por incendio y explosión, seguramente va a quedar muy corta. Nos puede servir como una especie de metodología tamiz para identificar que ahí hay un problema, pero se necesitará profundizar con otras metodologías y la norma sí me lo establece en este parágrafo. Ahora, cuando se involucren en el proceso agentes que pueden ser sospechosos de ser cancerígenos, igualmente pues deben ser considerados como prioritario independientemente de la dosis y el nivel de exposición. Si son elementos que son comprobados cancerígenos y allí se están utilizando como el benceno, como algunos solventes, incluso como el asbesto, que muchas de sus variedades de asbesto pues son confirmadas como cancerígenos, pues ese riesgo allí debe ser identificado como prioritario. Entonces fíjense que de plano, de punto de partida, estamos indicando que independientemente a lo que me dé una valoración del riesgo, ya de por sí estoy diciendo que ese riesgo es prioritario y seguramente debe ir
en un programa de gestión. Igualmente, la necesidad de informar al comité paritario sobre los hallazgos, los resultados de las evaluaciones ambientales, en caso que se decida, y vea, algo muy importante que nos ayuda a responder ese punto 4, donde dice si el decreto 1072 nos dice que las actividades de alto riesgo, el decreto 2090 del 2003 debe ser priorizada. Nos dice el parágrafo 4, se debe identificar y relacionar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo los trabajadores que se dediquen en forma permanente a las actividades de alto riesgo a las que hace referencia el decreto 2090 del 2003 o la norma que la modifique o sustituya. Hasta ahora no hay una norma que haya modificado este decreto 2090, donde a pesar de ser un decreto que está orientado para los aspectos pensionales, para las condiciones, requisitos y beneficios del régimen pensional en estas actividades, pues es un decreto que hay que tener tener en cuenta en el Sistema General de Riesgos Laborales, porque se parte del punto de que son actividades que, por la exposición al peligro que representa, pues pueden representar o implicar una disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta con ocasión del trabajo. Es decir, hay que hacer un aporte adicional a la pensión porque esas personas tienen un régimen particular que les va a permitir pensionarse con menor tiempo debido a que esa exposición pues le puede implicar una disminución de la expectativa de vida. Hay unas actividades que están allí claramente mencionadas. Minería en socavones o subterránea, en muchos proyectos de construcción adicionalmente se realiza minería. Exposiciones a altas temperaturas, también en clinquerización y en varios aspectos del proceso hay determinados proyectos puede haber exposición a altas temperaturas. No estoy diciendo que en todos los proyectos de construcción, pero en muchos sí. Exposición a radiaciones ionizantes, eventualmente puede haber alguna exposición dependiendo de los equipos que se estén utilizando. Exposición a sustancias cancerígenas, habría que ver cuáles son las sustancias que se utilizan y la toxicidad de algunas sustancias para el lavado de fachadas, lavado de concretos, etcétera. Habría que identificar allí esa posibilidad y otras pues que no tienen de pronto mucho que ver, como la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Cuerpo de Bomberos, Incendios, no estamos refiriéndonos aquí a las brigadas de la empresa y el INPE. Entonces, si hay unas actividades de alto riesgo que hay que considerar allí diferente a las tareas de alto riesgo, que una actividad es un conjunto de tareas y las tareas de alto riesgo, pues podríamos indicar que son aquellas que dentro de una escala de priorización de acuerdo a la metodología que utilicemos para identificación, evaluación y valoración del riesgo, pero nos están dando muy altas. Ahora, como hay tanta inquietud y dispersión en esos conceptos de tareas críticas, de tareas de alto riesgo, incluso la misma legislación colombiana mezcla algunos conceptos en su resolución de alturas, en su resolución de espacios confinados, no tanto en la norma, sino los considerandos. Me habla en unos aspectos de que el trabajo de alturas es una tarea crítica porque representa estas características, pero también es una tarea de alto riesgo. Entonces, queda uno con una confusión bastante alta. La ingeniera Erika y su equipo de trabajo le hizo una consulta a comienzos de año al Ministerio de Trabajo diciendo, vea, ¿cuáles son las tareas de alto riesgo adicionales a las actividades de alto riesgo o a las tareas críticas? ¿Cuál es esa diferenciación y para el ministerio qué considera una tarea de alto riesgo? Esa consulta se hizo en enero del 2025 y en mayo 22 del 2025, el mayo pasado, se dio la respuesta. La pregunta concreta de la ingeniera y su empresa fue, ¿cuáles son las tareas de alto riesgo? Aclarando, ojo, tareas de alto riesgo, no actividades de alto riesgo definidas en Colombia, porque normalmente cuando uno preguntaba por las tareas de alto riesgo le contestaban, pues son las definidas en el decreto 2090, minería, exposición a altas temperaturas, exposición, no, esas son actividades de alto riesgo, pero tareas de alto riesgo,
cuáles son y con qué criterios se definen. ¿Qué contestó el ministerio? El ministerio dijo, vea, al respecto es importante poner de presente que las tareas de alto riesgo no están definidas de manera taxativa. Es decir, que no existe una norma en Colombia que diga esta tarea y esta tarea y esta tarea son de alto riesgo, pero que deben identificarse de acuerdo con la actividad económica, los procesos realizados, la cual puede ver el resultado en la matriz de peligros y riesgos realizado por la empresa en desarrollo del contenido del decreto 1072 que exige identificar peligros. Es decir, que de acuerdo a esa matriz de peligros y el proceso o actividad de la empresa, allí con la metodología que se utilice me va identificando cuáles son las tareas de alto riesgo. Y nos dice, a continuación en la respuesta del ministerio, que la resolución 0312 del 2019 en los estándares mínimos obliga a contar con un procedimiento seguro para las actividades a cargo, las cuales deben tener procedimientos seguros, autorización previa, controles específicos y en muchos casos formación especializada. Y esto nos refuerza esta respuesta que nos dio. Acuérdense que esto es una respuesta que nos da el ministerio, que no es vinculante, que no hace parte del normograma, que simplemente es una orientación. Nos obliga, aquí nos dice, nos recuerda que la resolución 0312 nos obliga a contar con procedimientos seguros para las actividades a cargo. Procedimientos seguros que obviamente pueden estar contenidos dentro de ese programa de gestión del riesgo para el sector de la construcción en el cual estamos abordando. Ahora, ¿qué más nos dice este concepto del ministerio? ¿Qué más respondió el ministerio en su concepto? Cuando se le preguntó sobre las tareas de alto riesgo, dijo que las ARL, o sea, ya le botó la pelota a las ARL, dice que las ARL reconocen frecuentemente como tareas de alto riesgo. Es decir, que para las ARL normalmente, cuando considera una tarea de alto riesgo, a pesar de que no hay definidas en la legislación colombiana ni un criterio para definirlo, dice que las tareas de alto riesgo típicas son trabajo en alturas, regulado por la resolución 4272, trabajo en espacios confinados, también regulado por la 0491, manejo de sustancias químicas peligrosas, de cierta manera regulado en la norma de accidentes mayores, trabajos con riesgo eléctrico, mantenimiento de líneas energizadas, regulada también en la resolución 5018, que habla de los sistemas de gestión para el sector eléctrico, trabajos con maquinaria en movimiento de energías peligrosas, que podríamos pensar que no hay una norma, pero seguramente ya les voy a explicar por qué sí la hay. Trabajos en caliente, soldadura de oxicorte, trabajos con riesgo de atrapamiento, aplastamiento o corte, excavaciones y manejo de cargas pesadas. Entonces nos dio un listado de 2, 4, 6, 8, 10 tareas que indicó que las ARL normalmente asume esas tareas como de alto riesgo. Es decir, independiente a la valoración que demos en la matriz de peligros, de punto de partida, como punto de partida sabemos que si estamos hablando de espacios confinados, si estamos hablando de trabajo en alturas, si estamos hablando de actividades con trabajos en caliente, riesgo de atrapamiento, excavaciones, ahí ya hay una tarea de alto riesgo. Ya hay una condición a la que hay que abordar a través de estos procesos de gestión del riesgo. Esto como para resumir lo que acabo de mencionar, que algunas de ellas como alturas, como espacios confinados, como condiciones eléctricas, como sustancias químicas en el programa de prevención de accidentes mayores del decreto 1347 del 21, están normalizadas, están reglamentadas, obedecen a un requerimiento legal. Y otras como trabajo en caliente, pues el ministerio recomienda usar unas buenas prácticas como las normas NFPA, no obligatorias en nuestro país, pero sí muy importante para usarlas como referencia, o la ANSI Z49.1, que nos habla y nos establece cuáles son los mecanismos de prevención y seguridad para abordar este tipo de trabajos. Igual guías como la de la ARL positiva que van a encontrar en Posipedia, y al final les vamos a hablar de este sitio donde pueden encontrar mucha información relacionada con la prevención y la seguridad. Bueno, ¿qué nos dice, por ejemplo, el decreto 1072 sobre la gestión de peligros y riesgos, específicamente para irlo enlazando con el programa de gestión de riesgos en la construcción? El empleador o contratante debe adoptar métodos para identificación, prevención, evaluación y evaluación de riesgos. Ya lo hemos mencionado, es decir, esa matriz de peligros y riesgos. ¿Cuál es la metodología que utilizamos normalmente? La GTC 45, una metodología
transversal a muchos sectores económicos, se utiliza mucho en el sector de la construcción, en el sector de manufactura, en el sector comercio, en el sector de alimentos, en el sector de telecomunicaciones. Bueno, tiene un espectro muy amplio para su aplicación. La GTC 45, recordemos aquí algunos aspectos sobre la GTC 45, nos indica como metodología sistemática que partimos de un proceso, que es el grupo de tareas o actividades relacionadas, el proceso, en nuestro caso el proceso de construcción, en actividades, que son un grupo de acciones, por ejemplo, una actividad es de estructura, y las tareas, que son acciones concretas. Allí, en la tarea, se generan los peligros, y los peligros, pues, tienen una clasificación. Por ejemplo, una tarea es trabajo en alturas. Una tarea que ya vimos de alto riesgo. Fíjense que estamos hablando de tareas, alto riesgo, no, de actividades de alto riesgo, como este grupo de acciones que impliquen un mismo fin. Por ejemplo, la actividad minería, como está en la 2090. La actividad de análisis radioactivos. Ya no son tareas, sino actividades. Y esa actividad se compone de tareas. El anexo A nos habla de los diferentes peligros que pueden en el sector de la construcción, biológicos, físicos, químicos, biomecánicos, psicosociales, condiciones de seguridad, fenómenos naturales, y de allí pues va a haber una escala donde muchos van a ser altos, otros van a ser bajos, otros son moderados, otros muy altos, y esos altos y muy altos, pues que ya lo mencionamos, como el trabajo en alturas, espacios confinados, riesgo eléctrico, pues, y otros más, excavaciones, etcétera, van a ser considerados de alto riesgo. La clasificación de peligros, aquí la vemos en la GTC 45, pues hay una amplia gama que vemos en la construcción. En la construcción podemos ver todo tipo de peligros y podríamos decir que todos son críticos, porque puede representar una accidentalidad inminente. Que la gravedad sea baja, sí, pero la exposición al riesgo es permanente. Eso es lo que puede diferenciar el crítico con el alto riesgo. Pero de esas tareas de alto riesgo que menciona el ministerio, maquinaria en movimiento, trabajo en caliente, trabajos con aplastamiento, corte, excavaciones, trabajo subterráneo, cargas pesadas, explosivos, altura, espacios confinados, sustancias químicas, eléctrico, estos que tenemos aquí en anaranjado son los que tienen una norma específica, un requerimiento legal, un aspecto que me dice, vea, haga un programa de gestión de trabajo en alturas. Usted debe tener un programa de prevención y protección contra caídas. Eso es un programa de gestión del riesgo. Un espacio confinado indica que debe tener los procedimientos para poder abordar el trabajo en espacios confinados. Eso es un programa de gestión para espacios confinados. En sustancias químicas peligrosas también me indican accidentes mayores que debe haber un programa de gestión o un programa de prevención para el manejo de estas sustancias. En eléctrico también tenemos la 5018 que me habla del sistema de gestión de seguridad en el sector eléctrico. Entonces, no solamente es un aspecto normativo, sino o mejor, no solamente una necesidad técnica abordar estas tareas de alto riesgo a través de esos programas de gestión, no es solamente una obligación legal, sino también una obligación técnica. Pero aquellos elementos que consideraríamos que no tienen un aspecto normativo, de pronto descubrimos que sí lo tienen. De pronto no específico, pero sí pueden haber normas que contengan cómo debe hacerse ese proceso de prevención de maquinaria en movimiento, energías peligrosas, trabajo en caliente, trabajos con aplastamiento y corte, etc. Bueno, cuando hacemos esta clasificación de peligros y riesgos, pues tenemos la tarea de alto riesgo, altura, espacios confinados, sustancias químicas, y la clasificamos seguramente en de seguridad, trabajo en alturas, de seguridad, espacios confinados, de seguridad tecnológica en caso de sustancias peligrosas, de seguridad eléctrico, algunas que quedan ahí como en una mezcla que puede ser maquinaria de movimiento, energías peligrosas, puede ser de seguridad como riesgo mecánico si es de maquinaria de movimiento, pero si hay una energía potencial es una energía peligrosa. Bueno, dependiendo, ¿cómo lo diferenciamos? Pues dependiendo de las consecuencias que encontremos y como se esté presentando el riesgo, lo podemos clasificar en un peligro u otro peligro. Entonces, hacemos esta valoración del riesgo, de identificación de peligro, valoración del riesgo, a través del nivel de eficiencia,
determinamos el nivel de exposición, con el nivel de deficiencia de exposición, con las tablas que están allí en la GTC 45, determinamos el nivel de probabilidad y tenemos la primera dimensión, la primera variable de nuestra matriz, probabilidad, a través de la deficiencia de la exposición. Y buscamos la consecuencia a través de los daños por accidente de trabajo o por enfermedad laboral o por pérdidas, o lo que sea mayor. Y allí determinamos ese nivel del riesgo, haciendo esa combinación de factores entre la probabilidad y la gravedad o la severidad de las consecuencias. Y la GTC 45 nos muestra una tabla al final donde clasificamos ese riesgo en una escala de, si nos da determinados valores, que queda en un cuartil 1, o en un cuartil 2, o en un cuartil 3, o en un cuartil 4, donde el 1 y el 2 son riesgo muy bajo o bajo, el 3 es moderado y el 4 ya es un riesgo alto. Es decir, que esas tareas que hemos clasificado y que encontramos en ese cuartil 4, lo denominamos muy alto. Creo que lo dije al contrario. El 1 es el muy alto, el 2 es alto, el 3 es moderado y el 4 ya es insignificante. Perdón que aquí tuve un pequeño lapsus. Entonces encontramos que aquellas que tenemos como clasificación del riesgo 1 y 2 es alto o muy alto. Son aquellos que en esa escala de colores, si recordamos la matriz de peligros, están en color rojo o color anaranjado. Y especialmente las que están en color rojo, por su valor, cuando combinamos probabilidad con consecuencia o por severidad, pues nos va a dar que esa tarea es de alto riesgo. Y de pronto encontramos tareas de alto riesgo que no son ni siquiera las que mencionamos aquí o las que consideran normalmente las ARL, esas 10 que mencionaba y que están aquí relacionadas, de alturas, espacios confinados, sustancias químicas, eléctricas, maquinaria en movimiento, trabajo de atrapamiento, excavaciones, porque para mi proceso eso es lo que es muy alto. Por eso decía allí la norma que eso, o el concepto del ministerio, que eso dependía de la metodología utilizada para la identificación, evaluación y evaluación de peligros y del proceso que desarrolle en la empresa. Aquí vemos entonces un ejemplo de la matriz de peligros. Ahorita vamos a ver otro ejemplo un poco más práctico, donde me dice el proceso, las actividades, las tareas, la descripción del riesgo, la clasificación si es físico, químico, mecánico, los efectos y al final las medidas de intervención, donde finalmente miramos deficiencia por exposición. Eso me da una probabilidad y la probabilidad la combino con la severidad y obtengo ese nivel del riesgo. Vamos a hacer un análisis, por ejemplo, en esta fotografía que seguramente ya la ingeniera ha mostrado en otros escenarios o en otras comunidades. Aquí están haciendo un proceso de construcción, un fundido de placa y obviamente desarrollado a través de un proceso, obedeciendo las instrucciones o las indicaciones de un plan de trabajo, de un plano que algo falló. Y esas 4 personas que vemos acá, que están pues protegidos sus logos de sus overoles de las empresas, etcétera, porque es simplemente un estrés académico lo que estamos viendo acá. Resulta que se dio, algo falló, cayó el concreto y allí donde está la estrellita, desafortunadamente estaba el maestro y todo le cayó encima y finalmente este trabajador falleció, quedando pues aplastado por esa cantidad de concreto que le cae. Y en el análisis se encuentra que ¿qué falló? Pues falló uno de estos tensores, uno de estos soportes de carga que no estaba en condiciones y con la distribución necesaria para haber soportado esa carga y finalmente pues se dio esa placa que estaba allí siendo fundida. Entonces, así se presenta y eso sirve pues como base para en oportunidades posteriores poder hacer ese análisis de la carga que van a recibir estos elementos y en los planos la distribución que debe tener, la inclinación que debe tener y la cantidad que debe tener para poder resistir la carga y que accidentes como estos no vuelvan a presentarse. Esto pues, de pronto recordando también las medidas de prevención y control de
que nos indica el mismo decreto 1072 en el artículo 24, donde nos habla de la jerarquía de los controles de eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal, donde básico y fundamental en este caso seguramente los controles de ingeniería, porque eliminación o sustitución pues hay que hacer el trabajo, controles de ingeniería porque debe obedecer a un diseño, un plano de carga de resistencia, de distribución de estos soportes de carga, y controles administrativos porque necesariamente allí debe haber un programa de gestión del riesgo, algo que me permita identificar la condición, evaluar la condición y establecer las medidas específicas de control. ¿Por qué? Porque el análisis de pertinencia que puedo hacer en el momento me indica que ni eliminación ni sustitución, pero sí controles de ingeniería y controles administrativos. Para ir entrando en materia un poco más práctico, un programa de gestión del riesgo en el sector de construcción debe obedecer a un ciclo planear, hacer, verificar y actuar, donde parto de los objetivos del sistema de gestión. Puedo partir a través de una matriz legal que me obliga a la norma o una matriz de peligros. Pienso que más práctico es la matriz de peligros y vamos allá a mirar un ejercicio sobre esto. Hacer la aplicación de las actividades, auditorías y revisión gerencial para ver cómo va el proceso, aporte de la investigación de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, inspecciones, apoyo al comité, revisión de indicadores y el plan de mejora para mantener ese ciclo continuo de control del riesgo en el sector. Por ejemplo, podemos establecer un objetivo anual, esto es simplemente ilustrativo, prevenir y controlar posibles accidentes de trabajo fatales, meta anual, reducir a cero los accidentes, un indicador anual, número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron el año anterior versus el total de accidentes de trabajo, y definir claramente si partimos de la matriz legal o la matriz de peligros. Por ejemplo, el planear, hacer, verificar y actuar a través de peligros. ¿Qué peligros se pueden presentar? Actividades de alto riesgo, tareas de alto riesgo y las diferentes condiciones. Los accidentes también como insumo, graves o fatales, y los hallazgos encontrados en las auditorías, en la revisión gerencial, en las inspecciones, en las inspecciones del comité, de los comités legales, y los resultados de los indicadores. Y ahí empezamos a tener toda la información fundamental para poder estructurar nuestro programa de gestión. Contenido fundamental les va a quedar en la literatura: obligaciones legales, la matriz legal por sector, proceso, actividad, la identificación de peligros, el tercer punto, incidente, el cuarto punto, las emergencias presentadas, el quinto, considerar la gestión del cambio, el sexto, tener en cuenta compras y contratación, muy importante, y a veces se nos queda eso de lado porque es los insumos que necesitamos que sean seguros, que nos aporten la seguridad, y los contratistas que utilicemos, obviamente, que también estén en línea con los procesos de seguridad. La capacitación, los documentos, procedimientos, instructivos, formatos, auditorías, evaluaciones del sistema de gestión, indicadores y monitoreo y seguimiento. ¿Cómo hacerlo específicamente? Recordemos que estos que tenemos en naranja, de estos riesgos, es lo que está con norma y los demás elementos no tienen un requerimiento legal. Si nos fuéramos a una matriz de peligros, para hacer un ejercicio concreto, tenemos aquí un ejercicio de una matriz de peligros. Proceso, la construcción, una zona urbana, actividad, tenemos 3 actividades en construcción: estructura, pilotaje, movimiento de tierras. Tareas específicas, en caso de estructuras, trabajo en alturas; en el caso de pilotaje, trabajo en espacios confinados; en el caso de movimientos, excavación mecánica. Actividades rutinarias todas, la descripción, la clasificación, todas son de seguridad, efectos posibles, y aquí tenemos la valoración del riesgo, y todas nos dan un nivel de riesgo de 800, es decir, alto, clasificado en el cuartil 1, quiere decir que todas son tareas de alto riesgo, consecuencia más natural, la muerte. Si hablamos de un requisito legal, aquí vemos, bueno, trabajo en alturas, sabemos que el requisito legal es la 4272. Si hablamos de trabajo en espacios confinados, requisito legal, la 0491. Y si hablamos de excavación mecánica, digo, no, pero excavación mecánica no tiene una norma, un requerimiento legal.
pero recordemos que existe por ahí una resolución que es la 2400 del 79, en el capítulo 3, por allá de el artículo 610 en adelante, nos indica qué debemos hacer en excavaciones. Entonces, ¿cuáles son los controles administrativos para el trabajo en alturas allí en estructuras? Artículo 4 de la resolución 4272, programa de prevención de protección contra caídas. En el 0491, artículo 12, espacios confinados, 0491, programa de gestión de trabajo para espacios confinados. Y para las excavaciones, programa de gestión para el trabajo de excavaciones. Y uno dice, ¿cómo hago un programa de gestión para el trabajo de excavaciones? Recordemos que es un requerimiento legal. Podemos ver, por ejemplo, qué nos dice la resolución 2400 sobre las excavaciones, capítulo 2 sobre las excavaciones, del artículo 610 al 627. Cuando vaya a excavar, de realizar tal cosa, al efectuar trabajos de excavación se deberán dejar taludes, antes de empezar a trabajos de excavación se deberá procesar al sitio donde pasan las excavaciones subterráneas. Cuando las excavaciones presentan riesgos de caer por las personas, sus bordes deben ser suficientemente resguardados. Ahí están las acciones para ese programa de gestión. Entonces, fácilmente puede uno aquí copiar y pegar esas acciones o establecer ese programa de gestión de acuerdo a esa condición de peligro y riesgo que hemos encontrado acá. Que seguramente también en esa misma resolución o en otra, que es la resolución 2413, que es seguridad en el sector de la construcción. Ve, aquí encontramos en el artículo 13, en el artículo 14, sobre las excavaciones, cómo se deben abordar esos procesos de excavación, 14, 15, 16, 17, 18, y en estas dos resoluciones, 2400 y 2413, también vamos a encontrar cómo abordar el trabajo en caliente, trabajo con atrapamiento, desplazamiento y corte, excavaciones, subterráneos, cargas pesadas o materiales explosivos, etcétera, etcétera, etcétera. Les dejo aquí también sobre las sanciones, la ley 1562, cuáles son las sanciones por lo incumplimiento en lo establecido en el decreto 1072, que pues abordan, dependiendo de la empresa, dependiendo del tamaño, dependiendo de su capital, pues cuáles pueden ser las sanciones. Bueno, por el momento es más, la bibliografía que queda en la presentación, que pueden descargar la próxima semana de Posipedia, queda una bibliografía bastante amplia, y mientras miro si hay alguna pregunta, les cedo la palabra nuevamente a Sandra para la evaluación, el sondeo final. Sandra, vamos con el sondeo, por favor. Sí, señor, nos vamos ahora con el sondeo final. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Perfecto. Según el marco legal de seguridad y salud en el trabajo, ¿quién debe firmar un programa de gestión de riesgo? A, abogado. B, responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. C, no se define. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. Según el marco legal del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, según el marco legal del sistema de seguridad de trabajo, ¿quién debe firmar un programa de gestión de riesgo? A, abogado 3%, responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 63%, C no se define el 34%. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. Doctor, ¿cómo nos fue con esta pregunta? Bueno, no, de pronto no logré llegar con la suficiente claridad. No se define quién debe firmar un programa de gestión de seguridad, de prevención de riesgos en el sector de la construcción. No está definido como tal. Sí se define, obviamente, que el programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe ir firmado en algunos de sus documentos, como el plan de trabajo, como la matriz de peligros, etcétera, pero específicamente para el programa de gestión de riesgos no hay definido si se debe firmar o no se debe firmar. Perfecto, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Según el marco legal de seguridad y salud en el trabajo, ¿es obligatorio formular un programa de gestión del riesgo en el sector construcción? A, verdadero. B, falso.
Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados de esta pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. Según el marco legal de seguridad y salud en el trabajo, es obligatorio formular un programa de gestión de riesgo en el sector construcción. A, verdadero el 100%, B, falso el 0%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta pregunta? Me gusta esa contundencia, a pesar de que no es taxativo, no está literal que se va a hacer el programa de gestión del riesgo. Si el 100% de las personas consideran que es obligatorio hacerlo, me parece muy bien esa respuesta. Perfecto. Ahora continuamos con nuestra tercera y última pregunta. El decreto 1072 del 2015 define que se debe priorizar actividades de alto riesgo dentro de la matriz de peligros. A, verdadero, B, falso, C, no se define. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. El decreto 1072 del 2015 define que se debe priorizar actividades de alto riesgo dentro de la matriz de peligros. A, verdadero con el 82%, B, falso 2%, C, no se define 16%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? Fue bien. El decreto 1072 indica que sí se debe incluir. La respuesta correcta es verdadera, el 82% tuvieron la razón. Perfecto, muchas gracias, ingeniero Julio, por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. Claro que sí, muchas gracias a todos por la participación, a la ingeniera Erika por la invitación que me dio a participar en esta comunidad. Espero que haya sido de su agrado y que haya estado a la altura de las expectativas de la ingeniera y de positiva. Entonces, hasta la próxima y muchas gracias por su participación. Muchas gracias. De antemano, muchas gracias a todos por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal en Seguridad y Salud en el Trabajo en Educación. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Y por último, esta invitación es para todos los habitantes del Huila para que participen de nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el Hotel Chicalá. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!